Cuando trabajas el turno de noche en una tienda de conveniencia, esperas que las cosas sean bastante normales. Tal vez un puñado de clientes, alguien intentando comprar cervezas fuera de horario, y a veces algún grupo escandaloso volviendo de la zona de bares. Eso era lo que tenía en mente cuando fiché para mi turno en la tiendita de la esquina en Las Vegas. Mientras la mayoría de la gente se relajaba al final del día, mi turno apenas comenzaba. Honestamente, me gusta la tranquilidad. Hay un ritmo en el turno de noche. Reponer los estantes, barrer el piso y esperar al cliente raro. Siempre mantenía la radio encendida a bajo volumen para tener compañía, un sonido familiar que evitaba que el silencio se sintiera demasiado abrumador. Alrededor de la 1 de la madrugada estaba en el mostrador, hojeando una revista, cuando los noté. 2 hombres de pie bajo la farola, justo afuera de la tienda, sus sombras alargándose por el pavimento. Al principio no hacían nada, solo estaban ahí parados, hablando en voz baja. Me dije que no era nada. La gente se queda por ahí todo el tiempo, esperando que los recojan o simplemente matando el tiempo. Pero algo en la forma en que seguían mirando hacia la tienda activó una pequeña alarma en mi mente. Después de unos minutos, uno de ellos señaló en mi dirección. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo estar absorto en la revista, pero mi pulso se aceleraba. Cuando volví a mirar, se habían ido, o eso creí. Apenas 2 minutos después, la campanilla sobre la puerta tintineó y los 2 hombres entraron. Se movían lentamente, sus ojos escaneando la tienda como si estuvieran estudiando el lugar. Uno era alto y delgado, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos. El otro era más bajo, robusto y vestía una sudadera con capucha que ocultaba la mayoría de sus rasgos. Buenas noches, dije, tratando de sonar amigable. No respondieron. En cambio, se separaron, cada uno caminando por pasillos diferentes. El alto fingió mirar los snacks, mientras que el más bajo se dirigió hacia el refrigerador de bebidas. Me quedé detrás del mostrador, observándolos cuidadosamente. Algo en sus movimientos se sentía calculado, como si no estuvieran aquí para comprar. El tipo más bajo fue el primero en acercarse al mostrador. Dejó caer una lata de soda y se inclinó cerca. Noche tranquila, ¿eh? Dijo. Sí, respondí, registrando la soda. Bastante tranquila. ¿Estás aquí solo? Preguntó, sus ojos recorriendo la tienda. La pregunta me sacudió, me tomó por sorpresa. Mis compañeros están en el almacén, mentí, señalando la puerta del almacén. Él levantó una ceja, pero no insistió en el tema. En cambio, miró por encima del hombro a su amigo, que ahora estaba cerca de la salida. ¿Te importa si uso tu baño? Preguntó. Lo siento, es solo para empleados. No le gustó eso. Su expresión se tensó, por un momento, pensé que iba a discutir. Pero luego solo sonrió con sorna y retrocedió, uniéndose a su amigo cerca de la puerta. Mientras los observaba susurrarse entre ellos, mi inquietud crecía. Algo no estaba bien. Alcancé debajo del mostrador y presioné el botón de la alarma silenciosa, una precaución que nos enseñaron a usar si algo se sentía raro. El tipo más alto de repente caminó de regreso hacia mí, con las manos en los bolsillos. Oye, ¿venden cargadores de celular? Preguntó. Están junto a la caja, dije, señalando un pequeño expositor. Mientras se inclinaba para mirar, noté que su otra mano se deslizaba fuera de su bolsillo y sostenía un candado. Antes de que pudiera reaccionar, caminó hacia la puerta y pasó una pequeña cadena a través de los pomos y cerró el candado con un fuerte clic. ¿Qué estás haciendo? Exigí. Relájate, dijo, sonriendo. Solo queremos hablar. Mi corazón ahora latía a toda velocidad. Me habían encerrado. El tipo más bajo se acercó al mostrador, bloqueando mi camino hacia el almacén. Mira, dije, si no van a comprar nada, tienen que irse. No nos vamos, dijo el más alto, su sonrisa ensanchándose. No hasta que terminemos. No esperé a descubrir qué significaba terminar. Mientras estaban distraídos, alcancé debajo del mostrador y agarré el botón de pánico,
activando la alarma que enviaría una señal directa a la policía. El sonido fue ensordecedor, vibrando a través de las paredes. Ambos hombres se congelaron. ¿Qué demonios?, gritó el tipo más bajo. No les di oportunidad de reaccionar. Agarré el spray de pimienta de debajo del mostrador y apunté al más alto. «Abre la puerta», le exigí. Él vaciló por un momento, pero cuando di un paso más cerca, con el spray en alto, rápidamente agarró la llave y la abrió. Salí disparado, corriendo hacia el estacionamiento tan rápido como pude. Detrás de mí, escuché cristales rompiéndose, impulsados por la frustración. Empezaron a destrozar las ventanas, los vidrios volaban por todas partes. No dejé de correr hasta que llegué a la gasolinera de la calle, donde expliqué frenéticamente lo que había sucedido. El dependiente llamó a la policía, y en minutos, los coches patrulla corrían hacia la tienda de conveniencia. Cuando llegaron los oficiales, los hombres se habían ido. Pero dejaron muchas pruebas. Los vidrios rotos, los cortafríos que habían tirado, e incluso la pequeña cadena, el candado y la llave que habían usado para cerrar la puerta. La policía tomó mi declaración y me aseguró que harían todo lo posible para encontrar a los hombres. Aún así, esa persistente sensación de miedo no me abandonaba. Renuncié al trabajo poco después. Ninguna cantidad de dinero valía sentirme tan vulnerable. Estoy agradecido por el entrenamiento que me ayudó a mantener la calma y pensar con claridad, pero la experiencia me enseñó una dura lección. No siempre puedes predecir el peligro, incluso en los entornos más mundanos. Trabajar como enfermera era exigente, pero amaba mi trabajo. Ayudar a la gente, incluso en las situaciones más estresantes, hacía que cada turno largo valiera la pena. Aunque, al final de cada día, usualmente terminaba completamente agotada. Aquella noche de julio comenzó como cualquier otra, saliendo del hospital tarde, exhausta pero contenta de que el turno hubiera terminado. Lo que pasó después es algo que jamás olvidaré. Marqué mi salida justo después de medianoche, me colgué el bolso al hombro y me dirigí al estacionamiento. El hospital estaba inquietantemente silencioso a esa hora. La mayoría de las luces estaban tenues, los pasillos vacíos, excepto por unos pocos trabajadores del turno nocturno. El estacionamiento no era mucho mejor. Estaba tenuemente iluminado, con solo unas cuantas lámparas dispersas creando largas sombras distorsionadas. Mi coche estaba estacionado cerca del borde más alejado del lote, un lugar que lamentaba elegir cada vez que me tocaba un turno de noche. Al salir, el aire cálido y húmedo me golpeó como una pared. Los veranos de Florida tenían esa manera de aferrarse a ti. Caminé a paso ligero, el rítmico tintineo de mis llaves en la mano rompiendo el silencio. A mitad de camino hacia mi coche, lo noté. Al principio, pareció insignificante, un hombre de unos 30 y tantos años, con una gorra de béisbol y una sudadera holgada, parado cerca de una de las farolas. Caminaba de un lado a otro, y algo en sus movimientos se sentía raro. Eran demasiado erráticos, como si se estuviera preparando para algo. Seguí caminando, acelerando el paso mientras mis instintos se activaban. Miré alrededor del estacionamiento, esperando ver a alguien más. A cualquiera. Pero solo estábamos él y yo. Él me notó. Podía sentir sus ojos sobre mí, siguiendo cada uno de mis pasos. Cuando llegué a mi coche, traté de abrir la puerta lo más rápido posible. «Disculpa», llamó, su voz resonando fuerte en el silencio. Me congelé, con la mano sobre la manija de la puerta. «Oye, ¿puedes ayudarme?», dijo, acercándose. «Estoy tratando de encontrar la calle principal. ¿Sabes dónde queda?». Parecía amable, pero había algo forzado en su forma de hablar. Me giré ligeramente, manteniendo la distancia. «Lo siento, no estoy segura». «Está bien», dijo, dando otro paso hacia mí. «¿Tal vez podrías buscar en tu teléfono?». Negué con la cabeza. «Lo siento, no puedo ayudarte». Se acercó más, su lenguaje corporal cambiando.
Su amabilidad había desaparecido, reemplazada por algo más predatorio. Vamos, dijo, su voz endureciéndose. Solo tomará un segundo. Retrocedí un paso, con el corazón latiendo rápidamente. Dije que no, repetí más alto esta vez. Se detuvo, mirándome fijamente a los ojos con una intensidad incómoda. ¿Por qué te pones así?, preguntó, su tono casi burlón. Fue entonces cuando noté que metía las manos en el bolsillo de su sudadera. No esperé a ver qué iba a sacar. Apreté mi agarre sobre mis llaves, sosteniéndolas entre mis dedos como un arma improvisada, y me moví lateralmente hacia la parte trasera de mi coche. No quiero problemas, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. No tienes que ponerlo difícil, dijo, avanzando de nuevo. Miré alrededor del estacionamiento, buscando desesperadamente una ruta de escape. Mi coche era mi mejor opción, pero él estaba demasiado cerca. Entonces recordé el botón de pánico en el control remoto de mi coche. Sin pensarlo, lo presioné, y la alarma de mi coche sonó fuertemente, resonando por todo el estacionamiento vacío. El hombre se estremeció, sobresaltado por el ruido repentino. Aproveché la oportunidad para correr alrededor del coche y abrir la puerta del lado del conductor. Mientras me deslizaba dentro, se abalanzó hacia mí, sus manos golpeando con fuerza la ventana. «Apaga eso». No dudé. Arranqué el motor, puse la marcha y aceleré a fondo. Por un momento aterrador, pensé que iba a seguirme a pie. Se quedó ahí parado, mirándome mientras salía a toda velocidad del estacionamiento. Al girar hacia la carretera principal, miré por el espejo retrovisor. Se había ido, pero mis manos temblaban y mi mente era un torbellino de lo que podría haber pasado si no hubiera actuado rápidamente. Me detuve en una gasolinera a unos kilómetros de distancia y llamé a la policía. La operadora me pidió que describiera al hombre y lo que había sucedido. «Enviaremos un oficial al estacionamiento del hospital para que lo revise», dijo ella. «¿Estás segura ahora?» «Sí», dije, aunque no estaba segura de creerlo. La policía nunca lo encontró. Dijeron que probablemente era un depredador al azar buscando una oportunidad, pero eso no me hizo sentir mejor. La idea de que todavía anduviera suelto me persiguió durante semanas. Caminar hacia mi coche se convirtió en una rutina tensa, mis ojos escudriñando la oscuridad, agarrando mis llaves como si fueran protección. Esa noche me cambió. Antes pensaba que era cuidadosa, consciente de mi entorno, pero ahora sé lo rápido que las cosas pueden salir mal. Si hay algo que he aprendido, es que si algo no se siente bien, no dudes en actuar. Podría salvarte la vida. He sido guardia de seguridad nocturno por casi una década, y me gusta pensar que soy bueno en mi trabajo. La mayoría de las noches son tranquilas. Unas rondas por la propiedad, papeleo, y tal vez espantar algún mapache curioso hurgando en la basura. Siempre me he sentido seguro de poder manejar lo que sea que se presentara. Pero una noche el mes pasado, esa confianza se sacudió de una manera que jamás olvidaré. El sitio de construcción al que me asignaron era enorme. Una vasta extensión llena de vigas de acero, maquinaria pesada y edificios a medio terminar. Era una noche fría para Jacksonville, de esas que hacen que tu aliento se empañe al respirar mientras haces tus rondas. El sitio estaba silencioso, como de costumbre. Mi linterna iluminaba la oscuridad mientras me movía por el patio de equipos, verificando que todo estuviera en su lugar. Me gustaba mantener un paso constante, moviéndome de un punto de control al siguiente. Estaba a mitad de mi turno cuando noté algo extraño. Una sección de la cerca de alambre cerca de la parte trasera del patio estaba ligeramente doblada, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Me acerqué a inspeccionarla. El daño no era grave, pero era reciente. Lo habría notado durante mis rondas anteriores. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero le resté importancia. Probablemente solo unos muchachos haciendo travesuras, me dije. Aún así,
Tomé nota para informarle a mi supervisor y continué mi patrulla. Alrededor de una hora después, volví a pasar por el patio de equipos cuando lo vi. Una figura, apenas iluminada por el resplandor de mi linterna, de pie cerca de una de las excavadoras. «Oiga», grité, con voz firme. «Esta es propiedad privada. No se supone que esté aquí». La figura no se movió. Di un paso más cerca, apuntando la linterna directamente hacia él, pero tan pronto como el haz de luz lo alcanzó, salió disparado detrás de la excavadora, desapareciendo en las sombras. «¡Alto ahí!», grité, con el corazón latiendo con fuerza mientras corría hacia el lugar. Cuando doblé la esquina, no había nadie. Pero en el suelo, cerca de la base de la máquina, encontré algo que hizo que se me revolviera el estómago. Un par de cortafríos y un cuchillo. Los cortafríos eran bastante comunes, pero el cuchillo era amenazante. Su hoja brillaba bajo la luz de la linterna, y no parecía algo que usarías para un trabajo casual. Reporté el incidente por radio a mi supervisor, quien me dijo que estuviera atento y llamara a la policía si el intruso regresaba. Así que guardé las herramientas en el cobertizo de equipos antes de continuar mis rondas. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la inquietante sensación de ser observado no desaparecía. Después de todo, no había visto al hombre abandonar el sitio de construcción. Cada crujido de metal me hacía girar bruscamente esperando ver a alguien parado allí. La noche siguiente, regresé al sitio más alerta de lo habitual. Mientras pasaba por el mismo lugar donde había visto a la figura, escudriñé las sombras, mi linterna deteniéndose en cada rincón. Fue entonces cuando noté algo nuevo, huellas en la tierra, que se alejaban de la cerca y se dirigían hacia el edificio a medio construir en el borde del sitio. Las seguí con cautela, con la mano en el gas pimienta sujeto a mi cinturón. Las huellas se dirigían hacia la entrada del edificio, pero no encontré a nadie. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando volví a ver a la figura. Esta vez, estaba parada cerca de la caseta de la oficina principal del sitio. No lo dudé. Agarrando mi linterna con fuerza, me acerqué a la caseta gritando, «Te veo. Sal». Ninguna respuesta. Cuando llegué a la caseta, la abrí de golpe, solo para encontrarla vacía. El aire interior estaba viciado, y el tenue olor a cigarrillo era inconfundible. Alguien había estado allí recientemente. Salí, escaneando el área en busca de cualquier señal de movimiento. El intruso no estaba por ninguna parte. Durante las siguientes noches, las cosas solo empeoraron. Empezaron a desaparecer herramientas y encontré más señales de que alguien se colaba en la propiedad. Envoltorios de comida desechados, colillas de cigarrillo, incluso un lecho improvisado escondido detrás de una pila de paletas de madera. Pero la parte más inquietante era la sensación de que me estaban observando. Cada vez que pasaba por el patio de equipos, sentía miradas sobre mí. Era como si el intruso no solo estuviera tratando de robar. Me estaba observando, estudiando mi rutina. En la quinta noche, decidí tender una trampa. Coloqué un sensor de movimiento cerca del patio de equipos y me posicioné en un lugar donde pudiera observar sin ser visto. Pasaba la medianoche cuando el sensor se activó. Su agudo pitido resonó en el silencio. Agarré mi linterna y me moví rápida pero silenciosamente hacia el patio. Allí estaba él, la misma figura, agachada cerca de una de las excavadoras. Esta vez no grité. Me acerqué sigilosamente, con la linterna apagada hasta que estuve a solo unos metros de distancia. «Te atrapé», dije, encendiendo la luz. La figura se giró bruscamente, con el rostro oculto bajo la sombra de una sudadera con capucha. Por un momento, nos quedamos mirando fijamente, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Malicia pura. Antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Llamé a la policía de inmediato, y llegaron en cuestión de minutos. Registramos el área pero no encontramos rastro del intruso. Lo único que dejó atrás fue una pequeña llave oxidada, que los oficiales embolsaron como evidencia. Mi supervisor aumentó las medidas de seguridad después de eso, instalando cámaras y contratando un guardia adicional para el turno de noche.
Vivir y trabajar como peón de campo en Des Moines es lo más sencillo que puede ser la vida. Es trabajo duro, pero hay algo tranquilizador en la rutina, las madrugadas y las noches tranquilas bajo un manto de estrellas. He estado trabajando en la misma granja durante 3 años y he llegado a conocer sus ritmos como la palma de mi mano. Al menos, eso pensaba antes de septiembre del año pasado. Lo que pasó ese día me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre este lugar. El sol se acababa de ocultar y el aire traía el aroma inconfundible del maíz recién cosechado. Mi jefe me había pedido que me quedara hasta tarde para revisar el sistema de riego en el campo más alejado. La caminata no era larga, pero bajo el manto de la oscuridad, el maizal adquirió un carácter diferente. Las altas cañas se balanceaban con la brisa, sus hojas crujientes creando un telón de fondo inquietante a la noche por lo demás tranquila. Mientras caminaba por el sendero de tierra con mi linterna, algo me llamó la atención. Una sombra, justo en el borde de mi haz de luz, se movía entre las hileras de maíz. Al principio, pensé que era solo un caballo que se había soltado del establo y había terminado en medio del maizal. Pero no se movía como un caballo. Se movía demasiado erguido. Me detuve, apuntando con mi linterna para echar un mejor vistazo. Probablemente nada, solo la luz jugando una mala pasada, dije, más para calmarme a mí mismo que otra cosa. Pero cuando me giré para seguir caminando, lo escuché, un sonido tenue, como si alguien, o algo, estuviera siguiendo mi ritmo. El ruido me siguió hasta la bomba de riego. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a animales o al viento, pero la inquietud iba en aumento. Después de terminar mi revisión, decidí echar un vistazo más de cerca. Salí del sendero y me adentré en el campo, la linterna proyectando sombras escalofriantes a mi alrededor mientras me abría paso entre las cañas. El sonido de mis botas crujiendo sobre la tierra seca se mezclaba con el susurro de las hojas, y por un momento sentí como si estuviera siendo tragado por el campo. «Hola», llamé, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta. Solo el viento y el susurro constante del maíz. Seguí avanzando hacia el interior del campo, mi linterna barriendo las hileras. Entonces lo vi. Algo alto y oscuro, escabulléndose entre las cañas, justo fuera del alcance de la luz. Contuve el aliento y me detuve. Fuera lo que fuese, no era un animal. Era demasiado alto, demasiado humano. Retrocedí fuera del campo, mi linterna temblaba en mi mano. Para cuando volví al sendero principal, el crujido había cesado. El campo estaba de nuevo en silencio, pero era un silencio extraño, pesado. No me quedé para averiguar más. Regresé al granero lo más rápido que pude, cerré todo para la noche y me fui a casa. La noche siguiente, me convencí de que no había sido nada. Un día largo y mi imaginación desbordada. Eso era todo. Pero cuando mi jefe me pidió que revisara el campo lejano de nuevo, me encontré dudando. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi vacilación. Sí, solo cansado. Armado con mi linterna y un poco más de resolución, salí de nuevo. La noche era inquietantemente similar a la anterior. Las mismas cañas balanceándose, el mismo silencio opresivo. Pero esta vez, no estuve solo por mucho tiempo. Mientras caminaba por el sendero, lo sentí de nuevo, esa molesta sensación de ser observado. Me detuve y me giré, barriendo el campo con la linterna. Fue entonces cuando lo vi, la misma figura sombría inmóvil a unos 6 metros de distancia, justo más allá de la primera hilera de maíz. «Oye», llamé, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Estás invadiendo. Esta es propiedad privada». La figura no se movió. Di un paso más cerca. La linterna apuntaba al lugar donde estaba. Pero tan pronto como el haz de luz la tocó, la figura desapareció, fundiéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Los avistamientos continuaron durante las siguientes noches, cada uno más inquietante que el anterior. La figura siempre aparecía en la misma zona general, sin hacer ruido, sin acercarse nunca más. Se sentía como un juego, uno que no estaba seguro de querer jugar. Para la cuarta noche,
ya había tenido suficiente. Decidí investigar durante el día, pensando que tal vez encontraría huellas o alguna otra explicación para lo que había estado viendo. El campo estaba tranquilo a la luz del día, el maíz erguido e insignificante, pero mientras caminaba hacia la zona donde había visto la figura, noté algo extraño. Las cañas en esa sección estaban aplastadas, como si alguien o algo hubiera estado parado allí durante mucho tiempo. Me agaché para inspeccionar el suelo y encontré huellas. Eran humanas, pero más grandes que cualquiera que hubiera visto jamás. Las huellas se adentraban en el campo, desapareciendo entre las hileras de maíz. Esa noche, cuando mi jefe me llamó, pidiéndome que me quedara de nuevo hasta tarde, no pude negarme. Mientras caminaba hacia el campo, agarré mi linterna con fuerza, mis ojos escudriñando cada sombra. Cuando la figura apareció esta vez, estaba más cerca. Demasiado cerca. Estaba a solo 3 metros de distancia, su contorno apenas visible en la oscuridad. Me congelé, la linterna temblaba en mi mano. ¿Quién eres?, exigí, mi voz quebrándose. ¿Qué quieres? La figura no respondió. En cambio, sin hacer ruido, se giró y se adentró en el campo, las cañas separándose y balanceándose a su paso. Reporté los avistamientos a mi jefe al día siguiente, pero no pareció preocupado. Probablemente solo un vagabundo, dijo encogiéndose de hombros. Pasan por aquí todo el tiempo. Pero yo sabía que no era solo un vagabundo. Lo que fuera que había visto no era normal. No he vuelto a trabajar en la granja desde el otoño pasado, pero cada vez que paso por un maizal, me sorprendo mirando entre las hileras, esperando ver de nuevo esa sombra. Si estas historias los mantuvieron al borde de sus asientos, revienten ese botón de me gusta y compartan este vídeo con sus amigos a los que les encantan los buenos sustos. No olviden suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en ver nuestra próxima aterradora publicación. ¿Tienen su propia historia de horror en el turno de noche? Déjenla en los comentarios. Nos encantaría incluirla. Cuídense mucho, y recuerden, a veces no es a la oscuridad a lo que deben temer, sino a lo que se esconde en ella.